Un ratito voy a poner esto acá. Ya está. Bueno, el webinar de ahora, lo que voy a hablar es lo que debes saber sobre UX. Yo sé que hay muchas personas que no saben muy bien de qué se trata UX o tienen muchísimas dudas sobre este tema y justo esto es lo que yo quiero que aprendan hoy. Voy a mostrarles ahora de qué va a tratar la agenda del día de hoy. Eh, Primero voy a hablar sobre quién soy, qué es experiencia de usuario, luego qué UX no es solo para diseñadores, que es algo que me parece importante resaltar, luego el proceso iterativo del diseño UX, luego la importancia de la mejora continua, después les voy a dar unas fuentes que he utilizado para hacer ese trabajo, porque sí he utilizado una investigación pequeña que hice para que puedan entender un poco mejor de qué trata UX, y luego les voy a mostrar algunos recursos que considero que van a ser de mucha utilidad para todos. Ahora, ¿quién soy? Bueno, yo me llamo Diana Rado Córdoba, soy comunicadora con mención en publicidad de la Católica. Me especialicé en UX en Centrum. Actualmente me encuentro trabajando en Amable como consultora UX. En los proyectos que he estado realizando con metodologías ágiles han sido para Sura y para Interbank. Sura fue un proyecto netamente con ellos e Interbank ha sido un proyecto desde Amable. Mis redes sociales, por si es que me quieren buscar, me pueden encontrar en Instagram como UX Latina y en Twitter como Diana RC12. En UX Latina lo que hago es traducir contenido de eventos internacionales para que pueda ser más accesible para la comunidad hispana. Y en el caso de Twitter, lo que hago es colocar información de UX en inglés, ¿no? Así que tienen esas dos opciones. ¿Y qué cosas me gustan? Creo que es importante también que conozcan un poco mi lado humano. Bueno, me gusta el arte, la fotografía y me encantan los chocolates. Vamos a comenzar. ¿Qué es experiencia de usuario? La experiencia de usuario abarca todos los aspectos de la interacción del usuario final con la empresa, sus servicios y sus productos a lo largo del tiempo. Esto es una definición que dio Don Norman, que es el padre de la experiencia de usuario. Esta frase se podría parafrasear como que cada vez que una persona entra en un contacto con un producto o servicio, el resultado general es experiencia de usuario. Vamos a ver algunos ejemplos de una mala experiencia de usuario. De seguro alguna vez les ha pasado que están en un ascensor y han visto los números como que en desorden y no entienden por qué tiene ese orden y les genera frustración o incomodidad, ¿no? O estas llaves que tienen que no tienen una explicación de ser. O el siguiente ejemplo de llamar emergencia, ¿no? Dice, marca para poder comunicarte con la policía, los bomberos o la ambulancia al 999, pero solo te muestra el número 123. Entonces es como que no hay coherencia y la experiencia ahí es mala. Y este otro ejemplo es en un baño público donde el, el papel higiénico está lejos del baño, entonces es como no hay coherencia y cuando uno ve esto es como que tú ya desde por sí sabes que la experiencia que vas a vivir en ese momento es mala. ¿Qué pasa también en caso de experiencias? Como por ejemplo, esto es bastante común, lo que pasa con los controles remotos que tienen millones de botones y que uno dice, pero de esto yo solamente uso 2 o máximo 3. Entonces a veces uno mismo se las ingenia para mejorar su propia experiencia y lo que hace es esto, ¿no? Tapar, por ejemplo, todos los botones que no son servibles y también solamente mostrar los botones que sí le son útiles, ¿no? Este es un ejemplo bastante clásico de lo que viene a ser la experiencia de usuario. En la parte de arriba podemos ver lo que vendría a conocerse como interfaz o cómo se vería el diseño de manera estética, pero en experiencia puede tener dos resultados, una experiencia no tan buena y una experiencia buena. La primera, por ejemplo, en el caso de este ketchup, se puede ver como un envase lindo quizás, pero en el momento de tener la experiencia uno se da cuenta de que no necesariamente es una buena experiencia. Sin embargo, en la otra imagen se ve que sí, ¿no? Que al tener todo el ketchup abajo no vas a necesitar estar golpeándolo y no tienes ese accidente de que se te chorrea todo y la experiencia va a ser mucho más agradable. Ahora, vamos a hablar sobre por qué UX no es solo para diseñadores. Es algo que creo que es importante recalcar porque siempre ha habido ese sesgo de que la experiencia de usuario está muy ligada al diseño.
Y por eso se conoce que, o piensan, ¿no? Buscas en ofertas laborales diseñador gráfico como UX, cuando no necesariamente es así. Para ser UX, no necesariamente tienes que ser diseñador gráfico. Lo que tienes lo que tienes que tener es que tienes que querer mejorar la calidad de vida de las personas y sus experiencias. Es decir, ser un agente de cambio. Eso es lo que tú necesitas si quieres ser un UX. ¿Qué carreras son las que realmente provienen las personas que están en UX? Por ejemplo, yo soy comunicadora y estoy trabajando en UX. Nosotros sabemos, por ejemplo, por esta gráfica que fue realizada por IXDA, Chile, que el gran porcentaje quizás sí son diseñadores gráficos, porque sí tienen un perfil que les ayuda en cuanto a arquitectura, por ejemplo, cómo visualmente se puede ver, pero hay otras carreras que aportan muchísimo a la experiencia de usuario, como son las carreras de humanidades, sociología, antropología, psicología, y también las carreras de comunicaciones. Y no solamente estas carreras, sino también ingeniería, diseño web, diseño industrial, que también es otra carrera que aporta muchísimo, comunicación audiovisual y comunicación multimedia. En realidad, todas estas carreras pueden aportar de manera muy positiva en el desarrollo de la experiencia de usuario. Entonces, tratemos de entender de que todas las carreras pueden participar dentro del proceso de experiencia de usuario desde su conocimiento como profesión, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el proceso iterativo del diseño UX. Este es el proceso iterativo del diseño UX. ¿Qué significa iterar? Que es repetitivo. El diseño iterativo tiene tres fases: la investigación, el diseño y la construcción. Vamos a hablar primero de la primera fase, que es la investigación. Investigar con usuarios. A través de la investigación con usuarios se busca identificar el problema de la persona o del usuario. Es importante resolver el problema que realmente esté afectando al usuario, ¿no? Esto va a lograr mediante encuestas, entrevistas, estudios etnográficos, observación participante y otras múltiples herramientas que se pueden utilizar para este proceso. Luego de investigación, pasamos a la parte de diseño. Entre investigación y diseño hay una parte de iteración para validar tus ideas. ¿Por qué? Porque uno al investigar lleva todo esto al diseño y empieza a tratar de generar una idea, pero esta idea tiene que volver al usuario por medio de un testeo para ver si realmente está cumpliendo el objetivo, ¿no? Por eso el diseño, la investigación es utilizada como base para realizar o hacer mejoras en el diseño del producto. Los diseños se prueban con los usuarios para ver si la investigación condujo a las soluciones adecuadas. Los diseños se repiten constantemente hasta que la investigación confirma que son lo suficientemente buenos. Para esta parte se pueden hacer los diseños, ya sea en papel, o también tenemos muchas herramientas como por ejemplo Azure, Balsamiq, Marvel o Adobe XD. Bueno, este es un ejemplo de un diseño que hice hace 3 años para una plataforma web. Hice un flujo y luego volví para la etapa de testeos con usuarios, donde ellos me dieron algún feedback y me dieron algunas opiniones acerca de cómo consideraban que había sido hecho o algunas mejoras según sus perspectivas, y se evaluaba eso, ¿no? Luego de diseñar, se construye. ¿Por qué hay una iteración entre diseñar y construir? Porque luego de que uno ya validó el testeo y ya tiene el diseño, tiene que hablar con el equipo técnico para ver si realmente es factible hacer este diseño o hay algunos temas técnicos que necesitan ajustarse. Esto se puede deber a que quizás no existe la tecnología suficiente para el diseño que se nos ocurre, o también puede deberse a que el equipo con el que trabajamos aún no tiene la capacidad para poder generar ese diseño. Entonces ahí por eso hay un ajuste entre estos dos, ¿no? Luego de este ajuste, obviamente sabemos que ese nuevo diseño, luego del ajuste de hablar con construcción, debe ser ajustado mediante testeos con la investigación. En la fase de construcción, luego de aprobar el diseño, se construye el producto, pero el proceso de diseño no va a terminar ahí. El diseño se probará continuamente y se tomarán los comentarios de los usuarios, comenzando así una nueva ronda de investigación de usuario.
Las mejoras futuras en el diseño se realizarán en función de estos comentarios. ¿Eso qué quiere decir? Que luego de que uno construye un producto, un servicio, no puede quedar simplemente en, ya lo construí y ahí murió, no, sino uno tiene que tratar de ver, ok, ya lo construí, pero esto va a necesitar una iteración, mejoras, porque el mundo gira, el contexto cambia. Este, por ejemplo, es un ejemplo de lo que hice, ¿no? En construcción. Obviamente en la etapa de construcción, luego de que se hizo el diseño, luego de que se generó la interfaz y la parte estética, ya se ve el tema de para qué se necesita, va a ser, por ejemplo, en este caso del aplicativo, va a ser Android, va a ser iOS, va a ser nativo o qué cosa va a ser, ¿no? O sea, ahí ya se ve el tema y también las habilidades del equipo, como hablé hace un momento. Por eso, el proceso iterativo del diseño es constante. Y luego, después de la construcción, se vuelve a hacer testeos y esto es continuo porque recordemos que los productos son organismos vivos que están en constante cambio. Ahora vamos a hablar sobre la importancia de la mejora continua. Para esto sí quiero relacionarlo con algo que me parece eh, de alguna forma una buena relación entre lo que viene a ser los usuarios y las marcas, que es una relación de pareja, ¿no? En este caso utilizo el ejemplo de Blockbuster. Obviamente al inicio de una relación las parejas están felices, obviamente la relación va bien, porque obviamente ambas partes se complementan. En este caso, el usuario está feliz porque Blockbuster le está ofreciendo ciertas cosas que cumplen sus necesidades de ese momento. En 2004 fue el apogeo de Blockbuster, donde contaba con 9.000 establecimientos a nivel mundial y estaba valorada en más de 5.000 millones de dólares. El 2004 fue el apogeo de Blockbuster. Blockbuster existe desde 1985 y desde ese momento tuvo un crecimiento abismal. Y su crecimiento, como vuelvo a repetir, llegó hasta este año en el que fue su apogeo. Tenía muchísimos establecimientos a nivel mundial y era reconocida como una marca de entretenimiento, una de las top, ¿no? En marcas de entretenimiento. El modelo de negocio de Blockbuster era el alquiler de VHS en lugar de comprar, porque en ese tiempo mucha gente compraba el VHS, pero luego ya no era de utilidad y eran muy caros. Entonces vieron que al hacer el alquiler se le ayudaba al usuario a que pueda acceder a ellos y sin necesidad de comprarlos. El usuario ya no necesitaba comprar una película para verla en casa, pero si se demoraba en devolverla, se le cobraba penalidad. Y ahí está cómo generaba ingresos Blockbuster, ¿no? Por el cobro de penalidades. Pero ¿qué pasa? Aparece la competencia, ¿no? Aparece la competencia que viene a ser Netflix, que muchos lo conocemos, creo que todos. Netflix, cuyo fundador es Reed Hastings, llega al mercado en 1998. Reed Hastings trajo a Netflix como un emprendimiento. Él estaba inspirado en Amazon y al inicio quería hacer algo como Amazon, pero luego se dio cuenta del potencial que tenía el alquiler de películas y dijo, ¿por qué no mejor hacer algo parecido a lo que hacía Amazon, pero dirigido a las películas? Por eso el modelo del negocio de Netflix fue el alquiler de películas en DVD y el envío a domicilio. Dijo, claro, lo que podemos hacer es hacer el alquiler, usar la idea de alquiler, pero que las películas no sean en VHS, sino en DVD y enviarlas a domicilio para que las personas no tengan que movilizarse. Entonces, le daba al usuario 7 días de alquiler por película, se pagaba por el alquiler y el envío, y no se pagaba penalidad por demora en entrega. Eso quiere decir que esa era una facilidad que le daba Reed Hastings a los usuarios, ¿no? Ustedes van a tener la posibilidad de recibirlo en su casa y no van a pagar la penalidad que sí tienen que pagarle a Blockbuster. Esta fue la plataforma de Netflix en 1998. Como pueden ver, obviamente para ese entonces esto era una plataforma muy parecida a la de esos tiempos. Entonces, luego, Blockbuster no hizo variaciones drásticas en su modelo de negocio, porque le iba bien.
acumulaban grandes ganancias gracias a las multas por tardanzas en devolución de películas, como les comenté. Y comenzó la digitalización. Sin embargo, para Blockbuster no era algo por qué preocuparse. Y un ejemplo claro era esto de esta plataforma que tuvo Blockbuster cuando empezó todo esto, la de digitalización, pero le dio de baja y siguió con el modelo de alquiler físico. Netflix cambió constantemente su modelo de negocio, mientras que Blockbuster no hacía cambios drásticos y consideraba que su modelo de negocio, que había funcionado desde 1985, podía seguir funcionando hasta ahora, él decía, pero es que la digitalización recién está comenzando, es un nuevo normal que genera mucha incertidumbre y Blockbuster no quería arriesgar. Mientras que Netflix, como vuelvo a repetir, cambiaba constantemente su modelo de negocio. La primera propuesta que tuvo Netflix fue que daba, como les comenté, 7 días de alquiler, $4 por película, $2 por envío y no cobraba penalidades. Luego la segunda propuesta fue que por la compra de reproductor DVD de las marcas Toshiba, PHP o Sony, se ofrecía alquiler gratuito de películas, ¿no? Esta modalidad no le estuvo funcionando tan bien porque en ese entonces el reproductor de DVD no era muy barato, que digamos, sino no mucha gente lo tenía. Entonces trató de cambiar un poco su modelo de negocio como una tercera propuesta de que por $15 al mes, por suscripción, accederías a películas de forma ilimitada y sin multas por retraso y con un mes de prueba gratis. Trató de ver cómo mejorar la experiencia del usuario y cómo adaptarse también a las circunstancias que se estaban dando en ese entonces. ¿Por qué hice una separación entre suscripción y lo que pasó luego en streaming? Porque en esta etapa de suscripción, que fue el año 2000, Netflix se acercó a Blockbuster porque sabía que Blockbuster era un monstruo en ese entonces y quiso venderle su franquicia a $50 millones. Pero Blockbuster no confió en el modelo de negocio de Netflix y esa es una historia que muchos hablan cuando hablan de negocios porque dicen, claro, Netflix estaba tratando de arriesgarse viendo a futuro, mientras que Blockbuster estaba viendo su presente y no quería arriesgar por el miedo a la incertidumbre. ¿Qué pasó? Obviamente lo que sabemos, Blockbuster no aceptó y Netflix continuó haciendo iteraciones en su modelo de negocio, continuó viendo las necesidades del usuario y como cuarta propuesta estuvo lo del streaming y contenido exclusivo y personalizado. En 2007 y 2008, Netflix comienza a ofrecer transmisión de video streaming. Fue un cambio drástico en el modelo de negocio. Pasó a volverse completamente digital el año 2008. Y esto fue algo que Red Hastings sí tuvo eh, algunos comentarios con los socios que él tenía en ese entonces, porque ellos también tenían temor de que no funcionase, ¿no? El Internet recién estaba evolucionando, pero al final él ya tenía visualizado que Netflix tenía que ir para el mundo digital. Netflix ahora actualmente utiliza, y desde ese entonces también utilizaba un algoritmo que aprende a conocer los gustos del usuario rápidamente. Y justamente el algoritmo de personalización y que ha ido perfeccionándose, es la clave del éxito de la compañía, ¿no? Este algoritmo que de seguro algunos de ustedes conocen y los que no conozcan les comento un poco, es que aprende de tu perfil cuáles son tus gustos, cuáles son, por ejemplo, si te gustan las películas de terror, te empieza a mostrar portadas relacionadas a películas de terror. Si te gusta el romance, las portadas de las películas, trata de vincularlas al romance. Y es y se da, incluso él va aprendiendo, este algoritmo va aprendiendo de quién eres tú, a qué le diste like, qué estás siguiendo, cuáles son tus amigos y cuál es tu entorno. Y todas estas cosas va alimentando ese algoritmo, ¿no? Para generar mayor personalización. Ahora, tenemos en esta relación que estaba haciendo de que las marcas son como una relación amorosa. Tienes que Netflix es alguien que te escucha, que escucha tus intereses. Mientras Blockbuster no te presta atención y se queda con eh, no, aquí no pasa nada, yo siento que la relación va bien entre nosotros, mientras que Netflix dice, no, es que yo me doy cuenta de que están cambiando las cosas, me doy cuenta de que
el mundo no es un constante, el mundo está cambiando todo el tiempo. ¿Y qué pasa? Pues el usuario se va con Netflix y se genera una nueva relación. ¿Y qué pasó con Blockbuster? El 2010 cayó en bancarrota. El 2013 solo quedaban 300 tiendas. Y el 2020 solo queda una en Oregon, que funciona como un museo donde tú puedes ir, sí, a comprar algunas cosas, merchandising, pero ya es algo más como para recordar nada más, ¿no? Entonces, ahorita ya Netflix está teniendo una relación bonita con el usuario y nosotros diríamos, wow, qué genial que Netflix le vaya bien con el usuario, pero la pregunta es, ¿felices por siempre? Entonces, ahí es donde cae la importancia del proceso iterativo de diseño UX. Netflix se da cuenta de la importancia que tiene este proceso y qué pasa cuando no sigues la iteración y no escuchas al usuario por experiencia de lo que le ha enseñado Blockbuster. Es así que, como comentamos, esta fue la primera plataforma de Netflix, pero a pasar del tiempo ha ido evolucionando. El 2010 fue así. En 2012 empezó a generar contenido personalizado, empezó a generar nuevas interacciones dentro de la plataforma, tooltips, cuando hacías mouse over sobre las películas, para mostrarte cierta información sobre estas películas. También te ponía, por ejemplo, la lista que habías visto, un top del actor que veía que tú seguías bastante, entonces ya empieza a personalizarse. Luego, las producciones propias, también genera las producciones propias, que fue algo novedoso que generó Netflix. Y eso también fue a raíz y también el streaming, y las producciones propias fue a raíz de lo que empezó a generar YouTube. Entonces, viendo esa competencia, empezó a hacer más iteraciones y empezó a hacer las producciones propias porque se dio cuenta de que no era solamente trabajar con empresas que tuvieran sus propias películas, sino la importancia también estaba en generar su propio contenido. Y así es como en 2013 House of Cards fue su primera serie original que ganó 9 nominaciones al Emmy y demostró que la televisión ahora estará controlada por plataformas de transmisión. Luego ampliaron su alcance a nivel mundial y llegaron a más países, ¿no? El de eso fue en el año 2016. Ya no era solamente Estados Unidos, ya llegaron a Europa y empezaron a expandirse más. Luego también llegó la adaptabilidad a otras culturas. En el año 2019 empezaron a generar películas que ya no solamente, y series que ya no solamente eran para público estadounidense, europeo, sino también latinoamericano. Y también empezaron a usar eh, no solamente contenido de habla hispana, sino también actores que eran latinos, ¿no? Y ver este tema también importante que he generado con el tema de las series, ¿no? Porque ya no eran solamente películas, ahora eran series que, sabiendo que el usuario podía quedarse días enteros, a veces sin dormir, para verte una serie entera, o inclusive esto de estar a la espera de qué va a pasar en el siguiente capítulo y estar al tanto, ¿no? Darse cuenta de que ya no solamente eran películas, sino también series. Y bueno, ahora actualmente en el 2020 la plataforma se encuentra así. Sabemos las circunstancias que han venido pasando por este año, lo de la pandemia, y las acciones justo este año de Netflix han subido alrededor de un 40%, según Forbes, y esto lo ha convertido en la empresa de tecnología de mejor rendimiento en lo que va el año 2020. Si nos damos cuenta, Netflix ha sido, en este año, y con el nuevo normal, ha generado que sea su apogeo, ¿no? Y ahorita la relación de Netflix con el usuario es muy buena. Otra vez la pregunta, ¿felices por siempre? Y aquí va el, quizás no, porque ahora apareció muchísima competencia para Netflix. Tenemos Disney Plus, tenemos HBO, tenemos Prime Video, Apple TV, y cada una de estas competencias ha generado su propia propuesta de valor, cada una compitiendo contra Netflix. Entonces, vamos para las reflexiones ya finales. Uno, el proceso iterativo es fundamental para una buena experiencia de usuario. Recordar que no se trata solamente de tengo un diseño, tengo un producto y ya, ese producto va a tener, y esto, ¿no? De que el producto va a tener éxito y así se queda.
No, porque tenemos que recordar que es un producto vivo y que necesita iterar y que necesita cambiar según su contexto. Luego, el éxito del pasado no garantiza el éxito del futuro. Esto quiere decir que no porque antes a una empresa le fue bien hace 4 años, eso significa que ese modelo de negocio no puede funcionar ahora. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a repetir, el usuario cambia, sus necesidades cambia, el contexto cambia y es importante analizar eso. También por eso es importante la investigación. Y también debes reconocer cuando algo no funciona y realizar los cambios necesarios, es decir, la mejora continua. Reconocer cuando las cosas no están llevándose bien, reconocer cuando hay posibilidades de mejorar, ¿no? Porque a veces hay empresas que justo no entienden por qué no les está yendo bien y quizás es eso, porque no escuchan al usuario, porque su enfoque no está contemplando la experiencia del usuario y es quienes consumen esas experiencias y es a quienes deberían preguntar primero y ver y analizar, ¿no? Mediante investigaciones. Y bueno, estas son algunas fuentes que utilicé en el caso de Netflix, que fue, por ejemplo, esto de que cómo creció las acciones de Netflix en la plataforma Forbes. Luego, un ejemplo más o menos, un artículo que me pareció bastante interesante sobre el algoritmo que utiliza Netflix, ya mostrando términos un poquito más técnicos que quizás les puede interesar. Y luego, un video sobre design testing de Netflix, donde The Product Design de Strategy de Netflix comenta un poco cuál es la estrategia que utilizan ellos y cuál es el proceso de investigación que ellos realizan para tener los procesos de mejora para Netflix. Y estos son algunos recursos que creo que les puede servir, que es, por ejemplo, visitar la página Interaction Design Foundation, que es una muy buena página recomendada para poder aprender un poco más de UX. Está en inglés, eso sí, pero es muy, muy rica en información. De ahí la página de Nielsen Norman Group, que justo es la página fundada por Don Norman y por Jacob Nielsen, y considero que hay muchísima información importantísima que también pueden encontrar ahí. Y el libro, que fue uno de los primeros libros que yo leí apenas ingresé al mundo de la innovación y de UX, que fue Don't Make Me Think, No Me Hagas Pensar, de Steve Krug, y considero que les va a servir muchísimo si están comenzando en el mundo de UX. Eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, estaré atenta a sus preguntas. Gracias, Diana. Muchas gracias por la presentación que nos has facilitado. Voy a mandar una encuesta de satisfacción. Por favor, si pueden darse unos minutos para contestarla por el chat. Ahí está. Bueno, ahora sí vamos a empezar la ronda de preguntas. Nos han dejado ya un par. Bueno, Beatriz nos comenta que, bueno, súper interesante recordar esta historia. Lo mismo pasó con Kodak, que no supo renovar. UX es como una metodología. ¿Cómo podríamos aplicarlo? Pregunta si solo va en línea recta o si hay que dar vueltas para aplicar UX. ¿Cómo si va? No entiendo muy bien su pregunta, pero eh, no entendería muy bien cómo va eso de que va en línea recta. No sé si se refiere a bueno, en el caso de UX, no sé si, bueno, voy a responder según lo que he entendido. En el caso de UX, existe esta metodología tradicional, que es la metodología en cascada, y la otra metodología, que es la metodología ágil. La metodología en cascada es esta que es metodología recta, si es que lo podemos llamar así, que va desde investigación y a construcción. Y obviamente es una metodología que es bastante antigua y que de alguna forma considero yo, a mi parecer, que es mucho mejor la metodología ágil porque estás en constante iteración y en constante mejora, que creo que es una de las cosas que importa mucho cuando quieres mejorar en los procesos y tener en cuenta al usuario, ¿no? Eso es lo que considero, si es que esa era la pregunta. Espero haber respondido y he resuelto tu duda. La siguiente pregunta dice, ¿UX Design es como Design Thinking o cuál sería la diferencia?
No, Design Thinking es una metodología. Es una metodología, UX Design si podrías considerarlo como un paraguas. El Design Thinking se puede utilizar dentro del UX Design, pero no es lo mismo. O sea, son cosas muy diferentes. Como repito, ¿no? El UX Design es muchísimo más amplio y Design Thinking simplemente es una metodología que puede utilizarse en el proceso. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es si nos podrías dar tu opinión acerca del caso de Toys R Us. De Toys R Us, la verdad que no estoy muy familiarizada con ese caso. Ok, también preguntan, tengo una consulta, ¿cómo se diferencia el campo de acción o el enfoque debe tener la persona que ve UX y UI? Ya justo esta es una de las dudas que corre mucho, ¿no? Y también es el tema de, creo que la palabra diseño es la que genera confusión, porque cuando uno, y justo por eso también hice esta parte de por qué no se debe considerar a un UX como un diseñador, porque muchos piensan que UX y lo mezclan mucho con UI. UX es el proceso del estudio de la experiencia del usuario. UI ya es la parte de cómo hacer cuando ya está, por ejemplo, la construcción ya está hecha, como cómo poder hacer que se vea, cómo se va a ver de manera estética, si podemos decirlo de una forma. Pero esto ya es en la parte, está entre la parte de diseño y construcción, si podemos verlo desde la presentación que hice de la parte de iteración. Está entre esos dos. Entonces, así, de esa forma se podría diferenciar estos campos, ¿no? Una es la parte estética, que viene a ser UI, y la otra es el proceso de investigación de cómo mejorar la experiencia del usuario. La siguiente pregunta es si crees que consideraron la opinión de los usuarios para la Inca Kola de chicha morada. Ya, eso de verdad que yo también he tenido, yo tengo, ahorita hay gente presente que no es de Perú y quizás no conoce el caso. En el caso de Inca Kola, lo que pasó fue que Inca Kola generó una chicha morada. Inca Kola es un icono de gaseosas, pero es una gaseosa peruana, pero ahora ya no es peruana, pero en su momento era como el icono de gaseosas peruanas. Luego Coca-Cola la compró y generó esto de la chicha morada. De verdad que yo lo que pensé, y en verdad es algo que ya es una opinión personal, yo dije, ¿por qué Inca Kola sacaría esto si en verdad es como hacerse un autogol? Eh, de verdad que es como que creo que en verdad no hubo una buena investigación, porque obviamente los resultados fueron malísimos, pues, ¿no? Y creo que todos apenas vimos que Inca Kola sacó una chicha y dijimos, ¿qué fue? ¿Por qué Inca Kola sacaría una chicha? Y todos reaccionamos así. Y ya pues ya sabemos los resultados al final, ¿no? Que desapareció, pues. Y es un ejemplo de un producto que al final no tuvo buenos resultados. Ok, también hay dos personas en realidad que están preguntando sobre qué cursos nos recomendaría seguir para especializarnos en este campo. Ya, bueno, yo llevé una especialización en Centrum. Me pareció muy buena la especialización. He visto que también hay una especialización en UTEC, que también es muy buena. Sí la recomendaría, porque he conocido gente que está dando cursos ahí que son de verdad referentes. También, si es que hablamos de temas virtuales, ahora salió una plataforma que se llama Medu, que también considero que yo no he tenido la oportunidad todavía de llevar un curso Medu, pero tengo amigos que han llevado cursos y me han dicho que está muy buena, ¿no? Está muy buena en metodología y que tiene muy buenos profesores. En este caso, otro sería Interaction Science Foundation, como les dije, está en inglés, pero considero que sí les podría servir un montón. Y tiene un montón de información. Esto sí, es un poquito denso porque es muchísima lectura. Y otra cosa, ¿no? Considero importante que
estudiemos donde estudiemos, la base siempre va a ser practicar, porque tú puedes saber muchísimo, te puedes saber todas las metodologías, te puedes saber libros, te puedes comer todos los libros de UX, de UI, de arquitectura de información, pero al final si no lo llevas a la práctica, te va a resultar difícil generar una evolución, ¿no? Como profesional. Creo que en cualquier carrera es así. Entonces la importancia es eso, generar prácticas. Y yo he conocido gente que ha dicho, pero ¿cómo puedo generar prácticas si recién estoy iniciando? Entonces, lo que pueden hacer, por ejemplo, es agarrar un caso de estudio y tratar de resolverlo, ¿no? Ver algunos problemas de mal UX que pueden encontrar, ya sea en una plataforma e-commerce, o pueden ver en algo que digan, wow, esto se podría mejorar, y tratar de utilizar lo que están aprendiendo para mejorar en su experiencia. Y luego, el tema de feedback, porque a mí, por ejemplo, sí me parece importante recibir feedback, ¿no? De lo que uno está haciendo. Existen comunidades con gente que considero que son muy buenos. Un caso es Más Mujeres UX, que tiene un montón de referentes de UX, ¿no? Como por ejemplo Sheila Rojas, que es una gran UX Research. Y ella también, pues, ¿no? Ella siempre está abierta a poder resolver dudas si es que tienen alguna. Comunidades como UX Mariel también, que es una comunidad que habla mucho de temas relacionados a UX. Pues, si quieren ver temas más puntuales, como académicos o temas relacionados a eventos, pueden seguir a UX Latina. Y así pueden ir buscando. En Instagram, en verdad que hay un montón de comunidades UX y son muy buenos, ¿no? Andrea Mons también es otra referente que me parece buenísima y que también recomiendo bastante. Gracias, Diana. También, bueno, nos están preguntando si aparte del UX Design, ¿qué modelos parecidos podríamos encontrar? Modelos parecidos se refiere Al modelos UX parecidos. Design. Sí. Supongo que se refiere a qué otras ramas aparte de UX Design, por ejemplo, UX Design, UX Writer, UX Research, quizás se refiere a eso. Bueno, lo que les dije, ¿no? UX Design, UX Writer, UX Research. UX Research se enfoca completamente a lo que es investigación, ¿no? También vemos los temas de arquitectura de información, que también es otro tema. UX Writer, que se encargan específicamente de ver las partes de los textos que pueden ir dentro de una plataforma o de cómo mejorar eso, ¿no? Ahora, lo que sí, en Latinoamérica hay mucho de que un UX hace todo. Entonces, es como que por eso se conoce la palabra solo UX. No se conoce UX Research, UX Writer, no se conoce eso porque se piensa, o bueno, hay esta cultura de que un UX hace todo, no es un todista. Entonces, hasta el UX hace UI y hay hasta unicornios, ¿no? Que se les llama unicornios, que saben código y es como que eso es lo que hay, bueno, al menos en Latinoamérica, pero estamos como que muchos de los UXers estamos tratando de que se mejore eso, ¿no? De que también se puedan generar especializaciones y de que se pueda haber un enfoque más entendible del UX, porque creo que justo eso, porque no se le entiende bien, es que hay ese problema de no generar mucho enfoque en estas otras ramas que considero que son importantes ahondar. También nos están preguntando si esto tiene relación con el neuromarketing. El neuromarketing se podría considerar más como una herramienta dentro de la investigación de UX, pero el neuromarketing ya comprende otro tipo de cosas. Lo que sí es, neuromarketing puede tener ciertas herramientas que pueden ser utilizadas dentro de UX Research, tipo eye tracking, por ejemplo, que puede ser utilizado en ese proceso, pero no, más de ahí, otro vínculo no tendría. También Ricardo pregunta, ¿cuáles son los KPIs más importantes de UX aplicados a un e-commerce y marketplace? Ok, yo personalmente no tengo mucha experiencia en e-commerce. Yo te sugeriría que sigas a Andrea Mons, que Andrea Mons sí se está especializando en e-commerce. También ese es otro tema, ¿no? Las especializaciones en el mundo
de UX, ¿no? Hay gente, por ejemplo, yo tengo actualmente más experiencia en banca, porque he trabajado en Interbank, he trabajado en Sura, entonces mi experiencia es más en ese tipo de ámbito. Hay gente que está trabajando muchísimo más en e-commerce, entonces ya empieza a generar más conocimiento en eso. Yo todavía no he tenido la oportunidad de trabajar para e-commerce, entonces no podría decirte, sabes qué, con esto, ¿no? Así que sí, te recomendaría que busques, por ejemplo, Andrea Mons, que sí se está especializando en eso. Bueno, voy a volver a mandar la encuesta de satisfacción para que las personas que aún no la han podido llenar, si por favor se podían animar a llenarla para también así mejorar nuestros servicios. Igual, las personas que lo puedan hacer, les vamos a estar enviando la grabación de este webinar. Bueno, por ahora no hay preguntas. Vamos a esperar un ratito más a ver si surgen algunas preguntas. También hay hay una persona que comenta el UX Team of One, ¿no? Que es lo que nos comentas, ¿no? De toda esta rama de UX que hay. Ujú. Sí, justo Mariel comenta esto de UX Team of One, que pasa mucho, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, de que un UX se encarga de hacer absolutamente todo. Y esto pasa sobre todo en consultoras pequeñas. Y me ha pasado. Creo que todos iniciamos así. No, bueno, supongo que sí hay gente que ya inicia en entornos ágiles, ¿no? Donde hay como 5 UX que hacen varias cosas y se dividen las tareas entre ellos. Pero al inicio pasa eso. O pasa que, por ejemplo, a mí me pasó que yo inicié el mundo primero porque yo participaba en hackatones, participaba en concursos, en eventos de emprendimiento, y ahí fue que yo conocí UX. Y lo vinculaba mucho con diseño también. Entonces comencé a trabajar. Cuando comencé a trabajar pensé que yo hacía UX, pero en realidad no, yo hacía solo diseño. De ahí comencé a ahondar más, empecé a estudiar, empecé a ir a eventos y recién ahí me empecé a dar cuenta de qué era UX y empecé a darme cuenta de su valor. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Yo me quiero especializar en esto, me quiero especializar en UX. Y empecé a buscar eventos, asistir a eventos. Creo que en verdad, si quieren especializarse en UX y no saben muy bien cómo, los eventos son importantísimos. ¿Por qué? Porque la gente que participa, que expone en eventos, tiene conocimiento que les puede aportar, que les puede servir a ustedes. Entonces, pueden aprender de esas personas. Aparte de eso, que pueden conocer personas que ya están trabajando en el entorno y pueden generar red de contactos también es otro punto, ¿no? Y también, algo que siempre digo, aprovechar la pandemia. Yo sé que es una situación difícil, pero nos está dando la oportunidad de poder asistir a eventos internacionales. Porque, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de asistir a eventos de Asia, de Canadá, de Toronto, de Atlanta, de Manchester y conocer gente increíble, pero yo siento que esto me hubiera resultado muchísimo más difícil bueno, me hubiera resultado más difícil antes, porque obviamente hubiera tenido que pagar por hospedarme en esos lugares, porque antes no había tanto potencial en esto de remoto, pero ahora todo es remoto, entonces aprovechar, ¿no? Aprovechar eso. Hay una pregunta que nos dicen, ¿cuál sería el reto más difícil que ha afrontado en el UX? El reto más difícil que yo he afrontado en UX. Ujú. El reto más difícil que yo he afrontado en UX. Creo que justo esto, ¿no? De trabajar con empresas que aún no tienen la mentalidad de qué es UX, ¿no? De que piensan y también la mentalidad de que la investigación no es importante. Porque hay empresas que quieren tener el resultado para allá, pero no se dan cuenta de que en verdad la investigación sí es importante. El ejemplo de Netflix que di, Netflix está en el mercado desde 1998 y estamos 2020. Entonces, ha pasado muchísimo tiempo para que esté donde está y para que nosotros lo conozcamos. No es que en un año ya es lo que soy. Entonces es un proceso. Yo sé que a muchas empresas les cuesta entender eso, ¿no? O también este problema de ver que lo que pasó con Blockbuster, que a los 2 años, desde 1985, a los 2 años ya era buenísimo, ya era como que se durmió en sus laureles, dijo, ya tengo todo ganado, pero en realidad no es así.
la importancia de estudiar al usuario y de darse cuenta de que el contexto evoluciona, de que no es un constante, es de verdad importantísimo. La siguiente pregunta es, ¿cómo ves de acá a 5 años el mercado peruano de UX con respecto al mercado latinoamericano? Y también cómo sería en 10 años, ¿no? ¿Qué países hispanohablantes recomiendas como referencia? A ver, ¿cómo veo en 5 años el mercado peruano de UX con respecto al mercado latinoamericano? Yo creo que todo va a depender de los que estamos trabajando en UX, ¿no? Y de la importancia de que realmente nos capacitemos en UX y de evangelizar bien. Porque también pasa, ¿no? Que hay gente que dice que es UX, pero en realidad no tiene tanta experiencia y ese es el problema, ¿no? Empieza a generar esa idea errónea de UX que no es, y ahí se genera conflictos. Este tema de la informalidad, por ejemplo. Entonces, es una lucha que va de la mano con evangelizar, con que los peruanos nos capacitemos realmente en el tema de UX, que nos tomemos a conciencia la importancia de estudiarlo bien, de realmente practicarlo y de darle el valor que merece, ¿no? Ahora, con respecto al mercado latinoamericano, eso, ¿no? Y creo que es una falencia que tenemos de manera horizontal, casi Latinoamérica. ¿Qué países hispanos recomiendo como referencia? Como referencia, y en verdad podría recomendar a Chile y a México, porque he conocido un montón de personas de estos dos países que son referentes que aparte de eso tienen muchísima experiencia y con los que he hablado y que me he dado cuenta de verdad que de los que yo sigo aprendiendo y creo que ellos también siguen aprendiendo. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Esto no es que y pasan 5 años y eres experto, ¿no? Es todo el tiempo estamos aprendiendo. Nosotros también somos como lo que comentaba, ¿no? Organismos que tenemos que seguir aprendiendo, alimentándonos y moviéndonos según va generándose o transformándose el contexto.